Me da mucho gusto saludar a Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, evidentemente en el contexto, bueno, de todos estos anuncios que se han dado recientemente. Marcos, buenos días, gracias por tomar la llamada. Al contrario, Rodrigo, muy buenos días, gracias a ti. Oye, Marcos, pues bueno, tú eres evidentemente un conocedor profundo del sistema financiero mexicano, de la banca y de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo observas el anuncio que hizo ayer Citigroup en términos de ir por una ruta de hacer una oferta pública inicial, que bueno, pues sería la más grande de los últimos años? Yo creo que, pues no recuerdo otra de 7,000 millones de dólares así, pero ¿cómo la observas? Pues mira, a mí me parece una buena decisión la que han tomado, eh, de suspender el camino por el que andaban y tomar este. No hay nada perfecto, todo tiene pros y contras, pero esto que han hecho lo que le va a permitir a Citi es terminar todo su proceso de separación, que ha sido muy complicado. Y es complicado separar los sistemas, los clientes, las contabilidades, en fin, todo lo que están en proceso de separar para ver qué se quedan y qué venden. No cabe duda que es mejor venderlo cuando ya acabaste que cuando estás en el camino y estás entregando algo que está a la mitad y que pues te comprometes a terminarlo, pero dejas contingencias vivas por si no cumples que afecte el precio, y entonces no acabas entendiendo muy bien si va a salir muy bien o muy mal. Entonces yo creo que, teniendo algunas desventajas como todo, tiene la ventaja de que cuando lo hagan estarán entregando un negocio limpio, completo, separado muy bien, y entonces el comprador, que en este caso será el mercado, entenderá muy bien qué es lo que está comprando. Claro, ¿cómo se establece o cómo se descubre el precio? Obviamente, en lo que mencionas, ¿no? Primero tener el negocio separado y una vez que está identificado, que supongo ese camino, si ya lo iban a vender, tendrá que estar bastante avanzado, ¿no? Porque nadie compra sin saber exactamente qué ibas a comprar. Y en ese contexto, ¿cuál es el proceso para descubrir el precio en una oferta pública inicial? Cuando ya está terminado, haces la evaluación de cuánto está ganando ese negocio. Y las industrias cotizan a un múltiplo de sus Ujú. utilidades. Entonces, haces una evaluación, lo hace junto con un banco de inversión al cual lo nombran como su coordinador global, y en conjunto comienzan a tener una referencia de precio, y más bien lo primero que haces es ir por los interesados. Y una vez que tienes un grupo de interesados grande, ponle si fueras a vender el 30% en un principio y fuera una operación que le dieras que va a ser, por ejemplo, pues si pones una referencia de 7,000, el 30% de eso, de 2,100 millones, lo que haces es que ese jugador global escoge a otros junto contigo y hacen un sindicato de bancos, de intermediarios financieros, de casas de bolsa, que son los que van a promover tu negocio frente a los distintos inversores nacionales e internacionales por el monto, y van anotando lo que le llaman el libro, quiénes están interesados, te van poniendo alguna referencia de, perdón, de qué monto es lo que les interesa a cada uno de ellos. Te pongo un ejemplo. Eh, Tú vas y ves a Multiva, y Multiva, su área de banca privada y su área de fondos de inversión, ambos estudian a lo que está vendiendo o estaría vendiendo Citi. Los fondos de inversión que están destinados a comprar acciones, les, le interesa la acción de Citi que se va a vender, y pone una oferta por 200 millones de pesos. La banca privada le parece interesante y piensa que para sus clientes puede ser de interés tomar estas acciones, y hace un estimado, 50 millones. Y allí lo deja como una postura que no esté en firme, pero como un interés. Una vez que terminan de hacer esto con muchos multivas de México y del mundo, entonces ven cuánto vale el libro. Y el libro, o sea, cuánto es la demanda total. Ujú. Y lo que buscas es que esa demanda
supere en más de 2 o 3 veces lo que vas a colocar. Y supongo que tienes una demanda abierta por 5,000 millones de dólares. Entonces tú le pones el precio y lo que ves es que a 10 pesos esa demanda es de 4,500 millones. Pero que si le subes el precio a 12, entonces ya no son 4,000 millones, sino son 3,000 millones. La oferta que sigue en firme, o sea, que estaría en firme para comprarte. Ya se salieron algunos porque no les gustó el precio y ya se salieron otros porque pues ya no le pareció atractivo para su modelo de negocios. Si lo vuelves a subir a 15, a lo mejor te encuentras con que estás justo en los 2,200 millones, pero el perfil del inversionista que te lo comprarían, a lo mejor ya no es el que te gusta. A lo mejor es el inversionista que va por muy corto plazo y por un rendimiento, y tú quieres un perfil de accionista de más largo plazo, y eso lo encuentras pues a un precio de 13 pesos y no de 15. Y ahí tomas tu decisión. Ahí tú decides en qué precio, a qué precio sales y con quiénes te vas a quedar. Claro. Marcos, y hoy en los bancos, ¿cuáles son los múltiplos a los que están cotizando? Son bien variables, cambian muchísimo en los distintos países. Hoy las cotizaciones son bajas y en nuestro país pues se cotiza hoy por debajo de una vez valor en libros. Los bancos generalmente de 2, 3 veces valor en libros. Ahora, ¿y cuáles dirías que son las desventajas? Evidentemente, la segunda mitad de 2023, el arranque de 2024 en México, pues habrá mucho ruido político y hoy, pues la discusión a escala global tiene que ver con si Estados Unidos logra un aterrizaje suave, si es una recesión suave, si no es recesión, etcétera. Y eso supongo que complica un mercado que un ciclo económico, digamos, expansivo. En esa parte, ¿cómo evalúas el momento del mercado? Pues mira, no es el mejor momento como bien mencionas, pero una empresa para una institución como Banamex, eh, siempre despierta interés y siempre habrá un mercado de compradores independientemente de en qué parte del ciclo está, porque el que está comprando una acción de un banco como Banamex está comprando una inversión de largo plazo sin ningún problema, que con un buen manejo como el que ha tenido, pues prácticamente le está asegurando un buen rendimiento. Claro, y en ese contexto, Marcos, bueno, primero te pediría la bondad de tu tiempo porque se nos va a atravesar el corte automatizado, pero me gustaría saber cuál es tu visión en términos, por supuesto, de lo que ha planteado el presidente en una posible adquisición del gobierno, saber, obviamente, pues tú conoces muy bien el sistema financiero, a la banca, hay toda una historia vinculada a ello y saber tu opinión con respecto a ello. Y luego ya te pregunto de cuáles son los esquemas o cómo pudiese funcionar aquello. Evidentemente todo ello contingente a lo que vaya planteando, obviamente, el secretario de Hacienda, porque ayer el presidente decía, pues le vamos a preguntar. Pero por favor, pediría la bondad de tu tiempo, Marcos, y regresamos y hablamos de estos temas, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Ahí escuchamos a Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en el programa Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Marcos, y antes de ir al corte, te planteaba cuál es tu visión con respecto a este planteamiento que ha hecho el presidente, en donde se vislumbra la posibilidad de que el gobierno mexicano pudiera hacerse del control de los activos que está vendiendo Citi. Bueno, pues fue un comentario que hizo, no sé si con la intención de hacerlo realmente o nada más diciendo que también está el gobierno como una parte de la solución de Citi si no aparece alguien más. Pero pues no, yo no encuentro algún antecedente que te pudiera decir ahora claramente qué pasaría y cómo, pero pues imaginemos un escenario en el que el gobierno decide que quiere un porcentaje
de Citi, de Banamex, y que Citi pues arregla un precio con él por ese porcentaje. Creo que tendría que ser un primer paso. Y una vez que Citi y Banamex ya son socios, digo, y el gobierno ya son socios, pues definen cuál va a ser la estrategia del banco, deciden si el equipo gestor es el que está o quieren algún otro, y hacen los ejercicios que, que después servirán para vender la otra parte, la de Citi, al mercado. ¿Y qué tendría que ser? Pues el modelo de negocio, el gobierno corporativo, cuál sería el objetivo del banco, cuáles serían los mercados que atacarían y de qué forma. Y eso sería lo que le presentarían a los distintos inversores para ver si les interesa o no. Luego estará el precio. Y lo que sí veo difícil es la convivencia del gobierno haciendo planes comerciales de banca privada, que finalmente pues no es el objetivo. Generalmente hay objetivos distintos, pueden ser complementarios, pero el gobierno no es una empresa, entonces veo un poco difícil cómo llegar a un acuerdo, a menos que sea pasiva la participación del gobierno. Pero si es pasiva, pues no tiene mucho sentido que allí esté. Y si es activa, pues se parecerá más a la banca de desarrollo probablemente, y la banca de desarrollo no necesariamente tiene como objetivo maximizar las utilidades en favor de sus accionistas. Entonces, complicado, la verdad es que no se ve fácil. Claro, sobre todo porque esto que mencionas es fundamental, ¿no? ¿Quién querría acompañar al gobierno gestando un banco, sobre todo cuando, como bien lo mencionas, pues los intereses son divergentes con respecto a una entidad que busca maximizar las utilidades, obviamente en un entorno altamente regulado como es el bancario, y bueno, pues es una parte fundamental. Ahora, en este tipo de operaciones, y lo traigo a colación, pues yo entiendo que no hay necesariamente una visibilidad de impuestos, etcétera, pero así se ha planteado. Y creo que es relevante también para cualquier otra empresa que hace una oferta pública inicial. ¿Qué hay de la parte fiscal cuando ocurre algo de esta naturaleza? Pues mira, es que la parte fiscal eh, le toca al que está vendiendo parte de su capital, que en este caso sería Citibank. Si vende con una utilidad respecto al precio al que compró, pues ahí está muy claro cuánto es lo que tienes que pagar de impuestos, ¿no? La Claro. ley lo tiene clarísimo. Y cuánto vas a pagar, pues depende de cuánta utilidad hagas en la venta. Y de hecho, pues si no hay utilidad, pues tampoco hay que pagar impuestos. Entonces, preverlo desde ahora es imposible. Tendrías que esperarte a ver a qué precio fue que pudiste vender el porcentaje de Banamex que vendieras. No sé si fui Por claro con esta supuesto. respuesta. Sí, no, totalmente, y es muy, muy cierto lo que dices, porque hasta que no tienes un precio, pues no puedes saber si está vendiendo con pérdida o con utilidad. La cifra que está colocada es 12,000 millones de dólares a principios del siglo, cuando se vende, que tanto menciona el presidente, pero entender a valor presente eso cuánto es, y donde pues es obvio que 12,000 versus 7,000, pues son, o sea, es muy claro, ¿no? Y ahí pues es muy evidente, pero bueno, digamos, lo ha planteado el presidente desde esa óptica. ¿Y qué le dirías? Sé que, bueno, pues estamos hablando de la Bolsa Mexicana de Valores y esto va a ser un proceso, ya nos decías al inicio de la entrevista, pues positivo, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de la operación más grande. Y desde la óptica de los bancos y ahí, pues con la larga experiencia que tuviste que tienes en el sector financiero y particularmente en lo que se refiere a la banca, ¿qué decir digamos, de cara a los consumidores, a los ahorradores? Porque también es importante, ¿no? En términos de un sistema profundamente regulado, etcétera. Mira, yo lo que creo es que una institución como Banamex siempre es útil tenerla, es bueno para el ahorrador, es bueno para la empresa, es bueno para la pyme, es bueno para los clientes que existan más bancos, que existan bancos con esas fortalezas, porque pues finalmente lo que te dan son más opciones para ti como consumidor, y fuerza también a que los otros bancos pues hagan su mejor esfuerzo por mantener o tener más clientes. Entonces, el que esté en el mercado, el que tenga unos accionistas sólidos en un futuro, pues se vuelve bien importante para que
el- los usuarios de la banca tengan un mayor beneficio en el uso de los servicios del banco, ya sea crédito, ya sea ahorro. Entonces, pues eso es un sistema financiero muy fuerte, muy competitivo, muy competido. Hay una cantidad importante de bancos, pero eso es lo que ayuda a que haya muchas ofertas distintas y que los consumidores salgan beneficiados por esa razón. Claro. Ahora, en la parte de, y me regreso un poco, en la parte de ir realizando la operación, lo que nos decías, ir en el libro, irlo formando, entender dónde está la demanda, en qué punto, qué clase de inversionistas es el que va generando interés. Tiene que haber un grupo de control, es decir, tiene que haber alguien que tenga una posición accionaria mayoritaria y esto, ¿qué tanto puede cambiar en función de que alguien la vaya construyendo? Porque evidentemente en este proceso hemos visto varios interesados, obviamente uno de ellos, Germán Larrea, Daniel Becker con un grupo de inversionistas, etcétera. En el futuro, digamos, una vez que fuera público el banco hacia el año 2025, ¿podrían ir ellos construyendo una posición accionaria mayoritaria y esto cómo pudiera funcionar? Mira, como yo me lo imagino, porque no sé exactamente qué es lo que está pensando Citibank y pues tendrá hay distintas opciones, pero la que sí es un hecho es que para el 2025 habrá un banco muy bien definido en, en cuántos son los clientes, cuáles son los productos, cuáles son los negocios y cuál es el management, cuál es el grupo gestor y cuál es la estrategia que hasta ese momento tiene y que esperaría que quien se quedara la siguiera. Entonces yo diría, en una primera etapa, yo dudo mucho que vendieran el 80% del banco. Tendría que haber una colocación inicial donde Citi siguiera siendo el accionista mayoritario, donde se estableciera cuál es el management se va a hacer cargo del banco de allí en adelante y cuál es el plan de negocios de allí en adelante. Cuando tú tienes ya entonces un plan de negocios, un gestor y un accionista ancla, que es el que se responsabiliza y se hace cargo de que ese plan se lleve a cabo y de que controla a ese grupo gestor, entonces da confianza a otros inversionistas. Por eso la salida de Citi no va a ser tan fácil, porque allí se tendrá que seguir siendo Citi quien es responsable y da la cara porque esos planes eh, sean, sean efectivos en el mundo real y que el equipo gestor sea el de confianza, el que le inspire confianza al inversor. Entonces tendrá que aparecer por allí algún accionista sólido, algún accionista ancla, uno o dos, que son los que, o un grupo de accionistas que juntos son los que tomarán el rol que Citi estará jugando hasta ese momento y se harán cargo de, del futuro City Banamex, ya del Banamex solo, con ellos como los que decidirán el futuro del banco. Por ponértelo en un ejemplo paralelo, hoy en día Banorte tiene un equipo gestor clarísimamente definido, ustedes lo conocen, un estupendo equipo de profesionales. Y si tú dices de quién es Banorte, pues ves a la familia Hank como el ancla, la presidencia del consejo y el grupo que lo acompañan de accionistas principales, pero yo te diría, ese banco tiene el 80% de inversores mexicanos y del extranjero que invierten allí. Entonces, ¿cuánto tiene la familia Hank y sus principales accionistas? Pues ponle el 20% o el 25%. Y el resto, ¿dónde está? Pues en el mercado. Algo así tendría que acabar sucediendo. En un principio sería Citi y al final, pues quien se anime y haga una negociación con Citi y compre un porcentaje importante que le dé el control del banco. Claro. Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, como siempre, muchísimas gracias. Realmente una gran entrevista y datos muy útiles que nos aporta esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Que tengas buen día. Gracias, un abrazo, Marcos. Ahí escuchamos a Marcos Martínez, el presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.